instruirnos, para darnos la fórmula mágica, el secreto de cómo cumplir esos propósitos, nos acompaña Brenda Ortiz. Feliz 2017. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes, acercándonos a, como dices, alguna más que fórmula, como diferentes estrategias que podemos seguir. Muy ¿no? bien. Para podernos acercar a esos objetivos que tenemos, que seguramente pues, los desarrollamos queriendo tener como una meta que nos satisfaga. ¿no? Claro, te pregunto primeramente, ¿existe una fórmula o digamos una estrategia para hacer una lista que se acerque exactamente a lo que necesitamos? ¿En qué tenemos que pensar? ¿Cómo nos enfocamos en esto? En qué tenemos que pensar es importante, porque lo primero que tenemos que pensar es por qué o para qué lo quiero hacer. ¿no? Muy bien. Muchas veces lo que hacemos en realidad es lo que creo que debería de ser, ¿no? O lo que la gente me ha dicho que debería de ser, o lo que está como muy trillado, que de repente decimos, pero o sea, realmente es algo que para mí me genere satisfacción, que Muy para bien. mí genere como un cambio o un propósito, ¿no? O sea, utilizando la palabra, que tenga algún fin. Que tenga sentido. Que para mí me haga sentido. Entonces, lo primero que tengo que hacer, pues sí, es pensar de eso. Seguramente ya muchos hicieron la lista, ya se comieron las uvas, ya muy bonito, ya se lo fijaron, pero no es tarde como para que ahorita nos sentemos a decir, bueno, realmente de estos que tengo, de estos que hice, Sí. ¿cuáles son unos que realmente a mí me generen sentido? ¿no? ¿Cuántos deberían ser? ¿La lista puede ser infinita o es ideal que tengamos al menos 5 o 10? Mira, más que número, generalmente lo que hacemos son 12, ¿no? Ok. Y esos 12 son... ¿Por mes? Por mes. Entonces, es parte de las recomendaciones que tenemos ahorita, que hagamos, metas mensuales. Es decir, nosotros empezamos enero, 1 de enero, y la gente sale a correr y cambia la dieta, Ese es el típico, ¿no? bajar de peso. Entonces, lo que hacemos es, o muchas veces en nuestra vida nos esperamos a que llegue el lunes para hacer el cambio. O sea, siempre buscamos como el inicio para hacer todo el cambio, ¿no? Entonces, es importante, tú preguntabas la fórmula o la estrategia, parte de lo que tenemos que hacer es no querernos comer el mundo desde el inicio, ¿no? O sea, si queremos realmente hacer un cambio de hábitos, lo que necesitamos hacer es una estrategia. Muy bien. Y no querer cambiar todo. Por ejemplo, hay gente que quiere dejar de fumar y bajar de peso y hacer ejercicio ¿no? Y todo el 1 de enero. Es mucho. Es mucho. Es mucho. Que es lo que va a generar frustración, porque no puedo concentrarme en tantos cambios, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos como metas cortas. Ok. Entonces, bueno, primero, ¿qué vamos a necesitar cuando queremos hacer este tipo de cambios? Pues, por ejemplo, vamos a necesitar sentirnos motivados. Entonces, por eso necesitamos que ese objetivo nos genere sentido. Compromiso, bueno, ya cuando yo ya estoy motivado, cuando eso tiene sentido para mí, entonces me siento como comprometido, ¿no? Okay. Y entonces, para eso también vamos a necesitar autocontrol emocional, porque cuando estamos generando como cambios, sí, de repente pues me frustra, se ¿no? mueve todo además. Ajá, el contexto también cambia y ante el cambio no sabemos cómo reaccionar. O también estamos acostumbrados a Sí. llevar a cabo como las cosas de una manera específica, y entonces tenernos que esforzar y hacerlo como muy consciente, eso me va a generar también como frustración en muchas ocasiones de querer hacer el cambio, de querer regresar a los hábitos anteriores, ¿no? La comodidad, el confort. También, ¿no? Nos gusta estar en nuestra zona de confort. Entonces, como va a implicar un esfuerzo, pues de repente sí necesito como un autocontrol, tranquilizarme, relajarme, tomar en cuenta que estoy haciendo un cambio y que esto es esfuerzo, ¿no? Ok. Entonces, sí vamos a necesitar de eso y organización. Entonces, para eso, pues vamos a hablar ahora sí de las recomendaciones, pues para que podamos cumplir estos objetivos. Entonces, podemos hacer una lista, sentarnos a escribir como tal una lista de metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque muchas veces quiero hacer todos esos cambios este año. O comenzar por el de largo plazo, cuando es una serie de pasos que tenemos que cumplir. Ajá. Se hace muy difícil. Entonces, por ejemplo, si realmente queremos llegar a un objetivo que no siempre van a ser que podamos cumplir este año, podemos hacer una de corto plazo, que se hace de cuenta lo que quiero lograr este año. Muy bien. De mediano, a lo mejor de 2 a 5 años, y largo plazo, ponle tú de 6 en adelante, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? A lo mejor yo en esta de corto plazo no voy a lograr todo lo que quiero, pues porque hay algunos que son a mediano y largo plazo, pero ya voy generando el caminito, ya voy haciendo algo para irme acercando, Correcto. ¿no? Ahora, un cómo lo voy a hacer. A veces nada más nos fijamos la meta, pero no hablamos de cómo voy a llegar a eso, no fijamos el caminito.
Entonces, sí es importante a lo mejor, el típico que decimos, bajar de peso. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Si voy a ir a un Sí. nutriólogo, si voy a lo mejor no puedo ir, pero sí puedo, sé que puedo moderar diferentes cantidades de algunos alimentos, ¿no? A lo mejor hacer, o sea, decimos, hacer ejercicio, sí, pero ¿cuándo, cómo, a qué hora, cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, sí fijarnos una estrategia para que nosotros entonces tengamos, por ejemplo, esas metas cortas del día. Claro, y además para que, te pregunto, teniendo esta organización ya establecida, esto nos permite que dentro de 6 meses aún recordemos cuáles son nuestras metas, porque muchas veces hacemos la lista y dentro de 6 meses ya ni recordamos, ya ni Sí. la tomamos en cuenta. ¿Por qué pasa esto? Porque de alguna manera nos vamos, o sea, bueno, sí hablamos de que nos encontramos motivados, Sí. pero de repente regresamos a los hábitos anteriores o vamos postergando o esta parte que te digo, que queremos hacer todos los cambios en un mismo momento y entonces Ok. obviamente no podemos con todo. Entonces hay otro tema, que nos pongamos metas mensuales, por ejemplo, ¿no? Eso nos puede ayudar. A lo mejor, si yo quiero dejar de fumar, pero quiero bajar de peso, ¿no? Entonces me tengo que concentrar en una cosa. Este mes solamente me voy a fijar en cambiar mi alimentación. Muy bien. ¿No? Y entonces ver cómo lo voy a hacer, irme acostumbrando, te digo, para poder también tener un control emocional, para poderme fijar en eso, para poner mi atención en eso. Y ahora sí, ya que lo tengo más dominado, perfecto. Entonces vamos a hacernos espacio Avanzando. para hacer ejercicio. Entonces ya voy teniendo estos dos más controlados. Siguiente meta mensual es tal, ¿no? Ahora bien, podemos hacer también una revisión Sí. a final de mes. Muy ¿Qué es bien. lo que pasa? Muchas veces nos esperamos hasta diciembre otra vez para decir, no pude. Sacamos Y la entonces- lista y ¿es en serio que yo copié esto? Nos preguntamos. Sí. Sí. Entonces, más bien hacer como nuestra revisión a final de mes, no para frustrarnos, no para regañarnos, sino ver cómo estoy avanzando Y en reforzarnos esa meta. esa motivación. Ok, ¿qué es lo que se me está dificultando? ¿En qué necesito trabajar más? Y entonces volvemos a empezar, ¿no? Y así vamos para poder seguir. Es también importante cuando veamos esta lista, ¿no? Cuando estemos generando esta lista, cuáles son los posibles obstáculos que yo tengo, Ok. ¿no? Porque a veces nada más pensamos todo lo positivo y pues de repente la vida, ¿no? O sea, sabemos que a lo mejor en nuestra rutina o lo que sea, de repente es complicado algún tema, ver cuáles pueden ser mis obstáculos para que entonces yo lo pueda controlar, yo pueda ver cómo hacer que este obstáculo tenga menos posibilidades de afectarme. Es una en mi manera de meta. estar preparados, precavidos a la adversidad que se pueda presentar. Ajá, dentro de lo que nosotros conozcamos. También Sí. tenemos que ser flexibles o adaptarnos, pues porque sabemos que de repente puede haber cambios, ¿no? Entonces, sí tomar en cuenta, te digo, sí hacer nuestras metas, el cómo, el ver cuáles son los obstáculos, Muy bien. nuestras revisiones mensuales, y entonces así no perder como el ánimo en estas metas que estamos haciendo, seguir y tenerlos siempre en mente. Muy ¿no? bien, maravilloso. Brenda, muchísimas gracias por traernos, digamos, estas estrategias para cumplir con nuestros propósitos de año nuevo. Y para